Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase de genética parte uno. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Conocer aspectos básicos de genética, el lenguaje básico. Vamos a conocer lo que es el genotipo, el fenotipo, dominante, recesivo, alelo, locus, la primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel y tercera ley de Mendel. ¿Está bien? Vamos entonces de inmediato con esta ciencia. ¿Qué tienen que ver ellos que aparece ahí? Darwin, el mismo. Son muchos los científicos que trataron de explicar el cómo se transmitían los caracteres de una generación a otra y todos fracasaron, excepto Mendel. Johann Mendel, que adopta el nombre de Gregorio cuando ingresa al monasterio agustiniano en Austria. Vamos entonces inmediatamente con esta genética. ¿Qué es la genética? ¿Qué es lo que estudia? ¿Se parecen ustedes a sus padres? ¿Los hijos de ustedes, si es que los tienen, se parecen a ustedes? Eso estudia la genética. Es una ciencia que estudia el cómo y el por qué usted se parece a sus padres y por qué sus hijos, su descendencia, se parece o no se parece a usted. ¿Cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra? Eso lo intentaron explicar, veíamos, desde Hipócrates hasta el mismísimo Darwin. Y se equivocaron, por cierto. ¿Quién acierta en las explicaciones? Es este monje austríaco. ¿Y qué es lo que hace el profesor? Bueno, él cuando es ordenado sacerdote se va posteriormente a estudiar algunas ciencias, biología, física, matemáticas, química también a la universidad en Viena. Y cuando vuelve a su monasterio, le dice, bueno, usted que ya estudió lo suficiente, se va a hacer cargo entonces del huerto. Era hijo de una familia de campesinos y cuando lo dejan a cargo del huerto, él aprovecha de aplicar lo que había estudiado, el conocimiento que tenía de botánica y de matemáticas. Y él descubre las leyes de la herencia. Pocas ciencias tienen un origen tan exacto como la genética. Comienza con los trabajos de Mendel, que publica en 1865 sin pena ni gloria, porque nadie valora sus resultados, incluso después de muerto. 35 años después de haber publicado sus resultados en una reunión científica, da a conocer sus experiencias y nada, hasta que 35 años después, tres científicos trabajando por separado llegan a las mismas conclusiones de Mendel. Redescubren a Mendel. Entonces, en la época de Mendel y antes también se investigó harto. ¿Por qué nadie logró explicar cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra? ¿Por qué Mendel tuvo éxito? ¿A qué se debió? Piensen ustedes, si quisieran estudiar genética, ¿cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra? ¿Elegirían elefantes, por ejemplo? ¿Elegirían cocodrilos? No, ¿no es cierto? ¿Qué elegirían? Organismos primero que sean fáciles de obtener, fáciles de manipular, que tengan harta descendencia. El éxito de Mendel se debió a que, primero, usó organismos en los cuales era fácil controlar la fecundación. Él dirigía la fecundación. ¿Quién fecundaba a quién? ¿Quién polinizaba a quién? En segundo lugar, estudió solo algunos caracteres. No intentó explicar todo de inmediato a algunos caracteres. ¿Ok? En tercer lugar, usó su inteligencia analítica. Interpretó correctamente los resultados que obtuvo. Usó padres puros. Aquí se llama un individuo puro, profesor, a un individuo homocigoto, que tiene los mismos genes para un carácter determinado. Se obtienen por autofecundación. ¿Ya? Ya vamos a ir explicando con más detalle todo esto. ¿Ya? Hizo cruzamientos simples en secuencia lógica y aplicó la estadística que aprendió en la universidad. Una matemáticas muy elemental como vamos a ir viendo en estas clases. Usó individuos con alta y rápida descendencia, porque si tienen un hijo,
no podemos sacar conclusiones. El azar influye demasiado, ¿verdad? Bien, él trabaja con la especie Pisum sativum, esta arvejita. Normalmente esta planta presenta ambos aparatos reproductores. Ahí estamos viéndolos. El estambre, la parte masculina. Ahí están las anteras. Estas son las anteras. Aquí se produce el polen, el gameto masculino. Y en el gineceo, el pistilo o carpelo, ahí se produce el óvulo. La polinización es el trasplante, la transmisión del polen desde las anteras hasta el estigma del pistilo, hasta aquí. Ahí sufre una serie de transformaciones el grano de polen que finalmente le permiten viajar hasta producir la fecundación. ¿Ya? Mendel controla quién fecunda a quién. ¿Y cómo lo hace, profesor, para evitar la polinización no controlada? Él corta la parte masculina y dice, yo no necesito este polen. Yo voy a decidir quién va a polinizar a quién. Y usaba su pincel para hacer la polinización. Llevar los gametos desde las anteras hasta el estigma del pistilo carpelo para que se produzca luego la fecundación del óvulo. ¿Ya? Él controlaba quién polinizaba a quién. Publica, ¿se acuerdan en qué año? 1865. Todavía en el término gen no existe ni la relación de cromosomas con genes, ni se sabe que el ADN es que importa el material genético. ¿Ya? Entonces, en 1865 él da a conocer sus resultados. 1884 muere él sin pena ni gloria, desde el punto de vista científico. Hasta que tres científicos, miren qué casualidad, tres científicos, este holandés de Vries, decimos nosotros, Correns y Chermak, trabajando por separado, estos tres científicos llegan a las mismas conclusiones de Mendel. Ellos dicen, hemos logrado, estos tres científicos, de Vries, Correns y Chermak, dicen, hemos logrado explicar cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. Y al revisar la literatura científica, se dan cuenta de que lo que ellos han demostrado, ya lo había demostrado 35 años Mendel. Oye, ¿y qué hacen ellos? ¿Tratan de ocultar los trabajos de Mendel? No, no. Ahí se ve el espíritu científico, la honestidad en el trabajo científico. Y dicen, no, no, no. Todo el honor, toda la gloria científica sea para Gregorio Mendel. Ellos son entonces los redescubridores de las leyes de Mendel. Ahí recién se valora a Mendel. Posteriormente Walter Sutton y Boveri postulan la teoría cromosómica de la herencia. Ya estamos a comienzo del siglo XX. ¿Qué dice esta teoría cromosómica de la herencia? Ellos observan que los factores de Mendel, que hoy día llamamos genes, tenían un comportamiento similar al de los cromosomas. Vaya, dicen ellos, ¿no será que los factores mendelianos, lo que hoy día llamamos genes, reitero, están en los cromosomas? Y efectivamente es así. Ellos postulan allá por 1902-1904 la teoría cromosómica de la herencia. ¿Qué postula la teoría cromosómica de la herencia? Que los genes, que hoy día llamamos genes, porque Mendel los llama factores, caracteres también, dependiendo de la traducción, tenían un comportamiento similar a los cromosomas. Aprovechemos de ver inmediatamente otro concepto. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, tenemos 46 cromosomas, ¿verdad? 22 pares de cromosomas homólogos. Los cromosomas sexuales son heterólogos, tienen pequeñas porciones homólogas. Este es un par de cromosomas. Recordemos que nosotros recibimos uno de nuestro papá y uno de nuestra mamá, ¿verdad? Un cromosoma de cada par. Y ahí están los factores de Mendel. ¿Dónde están, profesor, realmente los genes hoy día? En un locus. Locus es singular, los es plural.
¿Qué es el locus, profesor? Es una zona de los cromosomas homólogos donde se encuentran los genes que influyen sobre un mismo carácter. Esos genes que actúan sobre un mismo carácter se llaman genes alélicos. Por ejemplo, si usted es de pelo crespo, usted podría tener aquí en este locus el gen C mayúscula para crespo. Y en el mismo locus, por supuesto, a la misma altura del otro cromosoma homólogo, en la porción correspondiente, podría estar el gen C minúscula o el C mayúscula también. Este gen determina cabello crespo y este determina cabello liso. ¿Está bien? Profesor, ¿y aquí podría estar C mayúscula y A? No, 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 no. Si A está influyendo sobre un carácter, está en este locus, ¿verdad? Y ahí podría estar A minúscula, profesor. Sí. Y A mayúscula también. ¿Sí? O sea que los genes alélicos en un individuo pueden ser iguales, profesor. Sí. Ese es un individuo puro, el que tiene los dos genes alélicos iguales. ¿Ya? ¿Está bien? O sea, si aquí pongo el gen X, podría tener aquí en el mismo locus del otro cromosoma homólogo el gen Z. No, el X. Podría ser X minúscula, X mayúscula. ¿Está bien? Esos son los alelos. Entonces, miren qué coincidencia entre lo que postula Mendel y el comportamiento de los cromosomas. Entonces, estos investigadores de la teoría cromosómica de la herencia, Boveri y su colaborador, ¿qué dicen ellos? Vaya, el comportamiento de los factores mendelianos es muy similar al comportamiento de los cromosomas. Los factores mendelianos se segregan, se separan durante la formación de gametos. Los cromosomas también. Los homólogos en la primera división meiótica y las cromátidas hermanas en la segunda división meiótica, ¿verdad? Lo mismo pasa con los factores mendelianos. Entonces, eso dice la teoría cromosómica de la herencia. Los genes, los factores mendelianos, se encuentran en los cromosomas. Posteriormente, Avery, McCarthy y Marleo, ¿qué postulan ellos? Avery dice, y sus colaboradores postulan, ¿qué cosa? Postulan descubrir la naturaleza del material genético. Hasta 1944 no se sabía qué naturaleza tenía el material genético, no se sabía si eran proteínas, se sospechaba que eran ellas, o eran lípidos, hidratos de carbono o los ácidos nucleicos. Y ellos demuestran que el material genético en 1944, el material genético es el ADN, basado en los trabajos de Griffith que describo en la clase de ADN también. ¿Ok? Así es que ellos dicen cómo es, quién es la naturaleza del material hereditario. Para que no se olviden, averiguó la naturaleza del material hereditario, el ADN. Profesor, ¿y qué pasa con Watson y Crick? Ellos postulan la estructura del ADN, que junto con Wilkins comparten posteriormente el premio Nobel basados en las radiografías que Rosalinda Franklin toma al ADN y ni la mencionan a ella cuando se ganan el premio Nobel, ¿verdad? Entonces, se descubre la naturaleza del material genético y en 1953, 1944, lo otro, se postula la estructura del ADN, la estructura helicoidal. Si quieren saber más, tengo la clase grabada ya sobre el ADN. Bueno, Mendel entonces, profesor, ¿qué caracteres estudia? Caracteres alternativos. Fíjense que obtiene individuos puros de semilla, por ejemplo, lisa, e individuos de semilla rugosa, puros. ¿Qué quiere decir que un individuo sea puro, profesor? Es puro cuando al autofecundarse, toda la descendencia presenta el mismo carácter. ¿Ya? Entonces, hoy día sabemos que es un homocigoto, ¿no? ¿Cómo obtuvo individuos puros de semilla lisa Mendel, profesor? Autofecundó individuos de semilla lisa.
Y llegó el momento que toda la descendencia era de semilla lisa. Ok, lo mismo con semilla rugosa. Y él dijo, ¿y qué pasará si cruza un individuo de semilla lisa con uno de semilla rugosa? Y eso hizo. Y obtuvo F1, primera generación filial, y después obtuvo F2. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Después estudió algunas que tenían semilla amarilla y otras verde, puros, también los cruzó, y estos son los caracteres alternativos, algunos de los caracteres alternativos que estudia Mendel. Y cuenta cómo sale la descendencia. Mendel se sorprendió cuando cruzó individuos puros de semilla lisa, entonces, con individuos puros, homocigotos, ya vamos a ver qué es un individuo homocigoto con semilla rugosa, y en la F1 todos salían de semilla lisa. Vaya, decía él, ¿por qué no habrá salido ninguno rugoso? Y dice, ¿será que el polen determina? Y cuando hacía el cambio, ahora el de semilla rugosa daba el polen, llegaba al mismo resultado. Vaya, vaya. En la F1 aparecía solo uno de los caracteres paternos y una sola característica. Eran todos iguales. Primera ley de Mendel. Según otros científicos no es la primera ley, pero nosotros vamos a postularla así. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. Todos los individuos de la F1 son iguales, presentan el mismo carácter. Aquí son todos amarillos. Aquí son todos púrpura. Aquí, ¿te fijáis? Entonces, miren lo que pasa. Mendel a este carácter que aparece en la F1, opacando al otro, lo llama dominante. Dominante. Amarilla domina sobre verde, lisa sobre rugosa, púrpura sobre blanca, etc. Y él cuenta cuántos individuos salen. Y dice, ¿y qué pasará si dejo que se autofecunden? Y al dejar que se autofecunden los individuos de semilla lisa, miren lo que obtienen la F2. 5.747 arvejitas de semilla lisa, 1.850 de semilla rugosa, etc. Y él aplica la estadística y dice, miren, esto me da aproximadamente la relación 3 es a 1. 3 cuartos es a un cuarto, 75% es a un 25%. Todo lo que está aquí es lo que Mendel observó. Estas son observaciones de Mendel. ¿Está bien? Ahora vienen algunas inferencias, algunas suposiciones basadas en observaciones. Entonces, cuando a mí me digan en F2, Mendel, o yo le diga en la prueba, observó la proporción 13:1 aproximadamente del carácter dominante sobre el recesivo. Sí, eso es lo que él observa. Bien, entonces veamos un cruzamiento de Mendel. Cruzó plantas de semilla lisa, puras, con individuos puros de semilla rugosa. Y toda la F1, primera generación filial, tenía semilla lisa. Ahí está. Esto es lo que hizo él. Estos son los papás. Y él observó la primera generación filial F1. 100% de semilla lisa. Eso se llama fenotipo. Fenotipo. ¿Qué es el fenotipo, profesor? Es el aspecto que presenta un individuo. El aspecto de él, liso. Fenotipo, liso. Fenotipo, rugoso. Bien, dejó entonces que se autofecundase F1, o sea, F1 por F1, o sea, estos individuos entre sí, y miren lo que obtuvo en la descendencia. 3 cuartos de semilla lisa y 1 cuarto de semilla rugosa. Estas son, repito, observaciones de Mendel. ¿Está bien? Esto llevó a Mendel, y aquí viene la genialidad, ¿no es cierto? Mientras pensaba él, tenía tiempo para pensar, mientras trabajaba la tierra, su padre le había enseñado el cultivo de vegetales, a hacer injertos también, en fin. Esto lleva a Mendel a postular que cada carácter, dijo, no será que el que un individuo sea de semilla amarilla, o sea de semilla verde, o lisa, o rugosa,
esté determinado por un par de factores y acierta. Acierta. Mendel, genial, ¿no es cierto? Y dijo él, esta pareja de factores, algunos llaman pareja de caracteres también, lo voy a representar con letras. En su idioma, claro, nosotros vamos a usarla en español. Representó con letras los factores mendelianos. La mayúscula para el carácter dominante y la misma letra pero minúscula para el recesivo. Entonces, reproduzcamos este cruzamiento entre individuos de semilla lisa y de semilla rugosa. Ahí están los dos padres. ¿Se fijan? Profesor, ¿y por qué le puso dos letras? Porque él supuso, basado en observaciones, que era así, y acierta. No se conocían todavía los cromosomas. La meiosis tampoco. ¿Está bien? Genial. Miren lo que dice él también a continuación. Yo creo, dice, que cada papá aporta a sus hijos uno de estos factores. En sus gametos vamos a poner nosotros. ¿Te fijáis? Si el papá tiene dos factores, los gametos llevan solamente uno, igual que los cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas y los gametos llevan 23, uno de cada par. Lo mismo pasa con estos factores mendelianos. ¿Está bien? ¿Y cómo saldrían los hijos, profesor F1? Resultan de la fecundación del óvulo por parte del gameto masculino, ¿verdad? La megaspora y la microspora, pero vamos a hablar de óvulo y de espermatozoide a nivel general, ¿verdad? Este es el individuo de F1. ¿Por qué usamos la L, profesor? Porque liso es dominante, L mayúscula. Y rugoso, la misma letra, pero minúscula. Papá de semilla lisa, de semilla rugosa, F1, todos de semilla lisa. ¿Bien? Ok, hagamos autofecundación para obtener F2. ¿Cuántos tipos de gametos forma él? Dos tipos de gametos. Unos van a llevar L mayúscula, otros van a llevar L minúscula. Y el otro papá, lo mismo. ¿Ya? Recuerde que si el papá tiene dos factores, sus gametos llevan uno. Si él tiene 10, los gametos llevan 5. Si él tiene 1.000.000 de genes, los gametos llevarían 500.000 genes. ¿Está bien? Y la fecundación, voy a representarlo como espermatozoides para que nos vaya quedando claro que son gametos. Podría ser que este óvulo sea fecundado por este espermatozoide, saldría así, o sea fecundado por este otro, saldría así, o este óvulo por este espermatozoide, sale así, o este óvulo por este espermatozoide. ¿Está bien? Desde aquí en adelante vamos a usar el tablero de Punnett, diseñado por este genetista británico, en donde en la primera fila se ponen los gametos del papá o de la mamá, del masculino, y en la primera columna los gametos del otro sexo. Entonces ahí estarían los gametos, L mayúscula, L minúscula, y el otro papá, L mayúscula, L minúscula. Y ahí está. ¿Está bien? Sería de semilla lisa porque L mayúscula es dominante, semilla lisa también, semilla lisa también, semilla rugosa. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, el genotipo, digamos al tiro que es el genotipo. Mira qué fácil. El tipo de genes que posee un individuo. ¿Cuál es el genotipo de él? L mayúscula, L mayúscula. Un cuarto, ¿verdad? 25%. ¿Cuál es el genotipo, el tipo de genes que posee él? L mayúscula, L minúscula. Se llaman hetero, distinto. Heterocigoto, homocigoto. Heterocigoto. ¿Cuántos heterocigotos hay? 2 de 4, ¿verdad? Un medio, 2 cuartos, 50%. Y ellos, profesor, que son iguales, L minúscula, 1 de 4, 25%, un cuarto. Él, ¿cómo se llama, profesor? Homo, porque son iguales, homocigoto.
pero recesivo. Y el profesor, homocigoto dominante. ¿Está bien? Fenotipo, aspecto. Usted acuérdese, pelo liso, pelo crespo, aspecto, observable. Es fruto de la acción de los genes más el medio ambiente, ¿verdad? Y el genotipo es la constitución genética de un individuo. ¿Ya? Indica potencialidades, por supuesto. Entonces, todos ellos serían de semilla lisa, 3/4 o 75%, y 1/4 sería de semilla rugosa. Profesor, ¿por qué le de semilla lisa? Porque lleva L mayúscula, pues, dominante. Y el profesor, porque lleva L mayúscula. ¿Y por qué le pusiste L mayúscula? Porque se observó que el liso dominaba sobre rugoso. ¿Y cómo supo, profesor, que el liso dominaba sobre rugoso? Porque se hizo el cruzamiento. ¿Está bien? Profesor, y si yo hubiese dominado rugoso, usaríamos la letra R mayúscula para rugoso, R minúscula para liso. Como pelo crespo domina sobre pelo liso, usamos la C mayúscula para crespo y en el mismo locus, la C minúscula puede estar para pelo liso. C mayúscula crespo, C minúscula liso. ¿Está bien? Sigamos entonces. ¿Esta es la proporción de fenotipos, profesor? Sí, pues 3/4 con fenotipo liso, 1/4 fenotipo rugoso. Bien. Vamos con estos conceptos básicos entonces. Ya sabemos que la genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. Mendel, padre de la genética, sin ninguna duda. ¿A qué se llama carácter dominante? A aquel que se expresa opacando el otro. Eso es dominante, ¿cierto? Carácter dominante. Por ejemplo, liso es dominante sobre rugoso. ¿Cómo se llama rugoso? Sería carácter recesivo. ¿Qué es el carácter recesivo? Es el carácter que no se expresa, lo opaca el otro. ¿Ya? Cuando cruzó liso con rugoso, todos los hijos salieron lisos. Por eso es dominante. Profesor, pero en la F2 reapareció rugoso. Exactamente. Pero cuando están los dos factores, los dos genes, el dominante se expresa. ¿Está bien? Otro concepto, genotipo. ¿Qué es? Muy bien, la constitución genética de un individuo. ¿Está bien? ¿Cuál puede ser el genotipo, profesor? El genotipo de un individuo, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este? Homocigoto dominante. ¿Cómo se llama el de aquí? Homocigoto. Homo porque son iguales. Homocigoto recesivo. Y el profesor, heterocigoto. No heterocigoto dominante, se llama heterocigoto porque son distintos los genes. Fenotipo es el aspecto observable. Color de los ojos, textura del cabello, color de la piel, estatura, etc. Eso se llama fenotipo. Es el aspecto que presenta un individuo. ¿Y de qué depende, profesor, mi aspecto? Mi fenotipo, mi estatura, por ejemplo, depende solo de los genes? No. Los genes determinan potencialidades. ¿De quién más depende, profesor? Del ambiente, pues. El ambiente, la alimentación que recibí. ¿Hice ejercicio o no hice ejercicio? ¿Fui afectado por enfermedades o no? ¿Ok? No se olviden, el genotipo determina solo potencialidades. ¿Verdad? Muy bien, el ambiente influye. El ambiente. ¿Qué sacábamos con tener genes? Todos podemos ser genios, ustedes lo saben ya, ¿no es cierto? Todos tenemos genes que nos permiten inteligencia, ser genios. Pero si el ambiente no me presiona, nadie me presiona, nadie me dice, vamos estudiando, sáquese la mugre estudiando nomás, enamórese de estudiar, no estudio, obviamente que no desarrollo ese potencial, ese fenotipo. Todos podemos ser genios,
no se olviden. Todos podemos tener el fenotipo de genios, aunque genéticamente no todos tengamos la misma constitución genética. Recuerden lo que pasa con esto. Todos podemos ser genios. Bueno, sigamos con conceptos básicos. ¿Qué es un carácter dominante? El carácter simplemente el que se expresa opacando al otro. Y el recesivo, el que no se expresa, el que es opacado por otro. Genotipo, constitución genética. Fenotipo, aspecto. ¿Está bien? Vamos ahora con alelos. Alelos. El gen A mayúscula, ¿es alelo con B mayúscula, por ejemplo? No, no. ¿Quiénes son alelos? Los que viven en el mismo locus. ¿Está bien? Genes que influyen sobre un mismo carácter, ocupan el mismo locus. Por ejemplo, profesor, A mayúscula y A minúscula. Este es un cromosoma, este es su cromosoma homólogo. Aquí, esto es un locus. Aquí está A mayúscula y A minúscula. ¿Puede estar acá? No, en el mismo locus, porque influyen sobre el mismo carácter. ¿Ya? Son las formas alternativas de genes para un carácter. Semilla lisa, semilla rugosa. Ojos negros, ojos café. Ojos negros, ojos azules. ¿Qué es un individuo homocigoto? Homo, ¿se acuerda? Un individuo cuyo genotipo está dado por dos factores mendelianos o dos genes idénticos. Eso es. ¿Ya? Cuando les hablen de un individuo puro, entonces, ustedes ya saben que es homocigoto. El individuo puede ser homocigoto dominante. Usemos las letras A mayúscula, muy bien, u homocigoto recesivo. ¿Qué letra va a usar? A minúscula, A minúscula. ¿Y heterocigoto? ¿Cómo lo vamos a definir? Individuo cuyo genotipo está formado por un gen dominante y un gen recesivo. O hay casos en donde ambos dominan, ambos expresan, codominancia, que vamos a ver posteriormente. Son distintos. Los genes alélicos son distintos. Ejemplo entonces, ¿qué va a escribir aquí? A mayúscula, A minúscula. Muy bien. Ese es un individuo heterocigoto. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, entonces, miren lo que pasó aquí. Cruzamos un individuo de semilla lisa con uno de semilla rugosa y en la F1 aparece solamente uno de los caracteres alternativos. En la F2, sin embargo, reaparece el carácter, el fenotipo que no se expresó en la F1. En la F2 reaparece el de semilla rugosa. Por lo tanto, dice Mendel, el factor que determina semilla rugosa no se perdió. Por algo reapareció en la F2. Ya vamos a ver algunas interpretaciones que hace Mendel en base a sus experimentos. Vamos a recordar entonces la primera ley de Mendel, principio de uniformidad. ¿A qué se refiere? A que cuando cruzamos dos individuos de razas distintas, ¿verdad? Y puros, en la F1, en la primera generación filial, todos los individuos son uniformes, todos son iguales. Al cruzar individuos puros, distintos, recuerde que puros son homocigotos. Este es, ¿cómo se llama? Homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Todos los hijos salieron de semilla amarilla. Esa es la primera ley de Mendel. Muchos científicos no usan esta primera ley de Mendel. La segunda que vamos a estudiar hoy día la ven ellos como la primera ley de Mendel, la de segregación. ¿Ya? ¿Está bien? La segunda ley de Mendel, ¿qué dice entonces? Miren lo que dice la segunda ley, que los factores mendelianos, los genes se segregan, se separan cuando van a formar los gametos. ¿Está bien? Este papá tiene dos genes. Sus gametos tienen solamente uno.
A minúscula. Y este otro también, solo uno, A mayúscula. Esa es la ley de segregación. Segunda ley de Mendel, o algunos se lo pasan como la primera ley de Mendel, ley de la segregación, principio de la segregación, principio de la disyunción. Se separan los genes, los factores mendelianos durante la formación de gametos, de modo que cada gameto lleva solo un factor de cada par, ¿verdad? Aquí hay un par de alelos, porque son del mismo locus, los gametos llevan solo uno, igual que los cromosomas en nosotros. Nosotros tenemos 46 cromosomas, pero nuestros gametos llevan solo 23, uno de cada par. Lo mismo pasa con estos genes o factores mendelianos. Sí, pues si están en los cromosomas. Eso dice la segunda ley de Mendel. Entonces, vamos a las generalizaciones hechas en base a los trabajos de Mendel. Primero, en la F1 aparece solo uno de los caracteres alternativos, ¿verdad? Amarillo, verde, todos amarillos. Liso, rugoso, todos lisos. Apareció uno nomás. Segundo, en la segunda generación, en los nietos, en la F2, aparecen las dos alternativas. Reapareció el carácter que no se expresaba en F1, ¿te acordáis? Reapareció el de semilla lisa, reapareció el de semilla verde. Tercero, en la F2, el carácter que apareció en la F1, o sea, el carácter dominante, que excluyó al otro, está 3 veces más frecuente que su alternativo. 3/4, 1/4, 75%, 25%. ¿Está bien? ¿Qué interpretaciones podemos hacer ahora? Hace Mendel en base a sus resultados. Primero, en la F1, la base de la herencia para el carácter que no se expresó, la base para el carácter semilla rugosa, por ejemplo, no se pierde. Eso lo interpreta él, lo infiere, lo supone, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque el carácter reapareció en F2. Entonces, no es que lo haya dominado y desapareció, no, reaparece en la segunda generación filial. Segundo, para cada carácter, los individuos de la F1 reciben un elemento genético de cada papá. No se olviden de esto. Uno de cada papá. Uno de cada par. Si hay 2 factores, reciben 1. Si hay 4, reciben 2. Si hay 10, reciben 5. Si hay 8, reciben 4. Igual que nosotros, 46 cromosomas, recibe 23 en el gameto. Cada hijo recibe la mitad del número de genes que tiene su papá, la mitad del número de cromosomas que tiene su padre también. ¿Verdad? Estos son los que Mendel llamó factores y que hoy día llamamos genes. Tercero, si en un organismo hay 2 factores antagónicos, como uno para liso o uno para rugoso, uno de ellos se puede expresar opacando al otro. No siempre es así. Vamos a ver, pero estábamos en 1865 estableciendo las bases de la herencia. Cuarto, los factores hereditarios se segregan, se separan durante la formación de gametos. ¿Ya? ¿Está bien? No se olviden de esto de aquí. Cada gameto lleva solo un gen de cada par, tal como un cromosoma de cada par. No se olviden de eso. ¿Estamos bien? Entonces, veamos la aplicación de la ley de Mendel. Los genes se segregan durante la formación de gametos, ¿verdad? De modo que cada gameto lleva solo un gen de cada par. Una letra es un gen. ¿Está bien? Si el papá tiene 10 letras, sus gametos, ¿cuántas letras tendrán? Ponga pausa aquí si quiere pensar un poquito. La mitad, pues 5, muy bien. Pero no 5 cualquiera. Subraye esto también. Uno de cada par. O sea, si un papá fuese así, por ejemplo, ¿cuántos genes tiene? 6. Los gametos, ¿cuántos van a llevar? 3. ¿3 cualquiera? No. Uno de cada par.
¿Está bien? El papá tiene 6, el gameto lleva 3. ¿Cuántos tipos de gametos forma este individuo? ¿Se acuerdan? Uno nomás, pues. 2 elevado a 0. Un solo tipo de gameto. Todos llevan A mayúscula, todos, no hay más. Uno de cada par. Todos llevan B minúscula, sí, no hay más. Uno de cada par. Todos llevan C mayúscula, sí, pues es un solo tipo de gameto. ¿Se fijaron? 2 elevado a 0. ¿Por qué 0, profesor? Indica cuántos pares de alelos distintos hay. Entonces A con A mayúscula son iguales. B son iguales. Son iguales. 2 elevado a 0. Un tipo de gameto. Ahí está. Bien. No se olviden de esto entonces. ¿Qué dice la segunda ley de Mendel? Los genes se segregan. ¿Cuántos genes tiene este papá? 2. La mamá, 2. Vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? No hay problema. Los gametos, una letra. ¿Qué letra van a llevar? A mayúscula. Y el otro papá, A minúscula en sus gametos. Y el hijo, díctenmelo. No, no a mayúscula ni minúscula. Genotipo. ¿Cómo se lee el hijo? Heterocigoto. Muy bien. Heterocigoto. Fenotipo. Amarillo. Fenotipo. Amarillo. Fenotipo. Verde. Genotipo. Homocigoto recesivo. Genotipo. Heterocigoto. No heterocigoto dominante. Es un heterocigoto nomás. Genotipo, homocigoto dominante. ¿Cómo estábamos? ¿Bien, niñas, niños? Excelente. ¿Cómo se obtiene F2? Inténtelo, a ver. F1 por F1. Ponga pausa. Entonces, F1 por F1. O sea, un heterocigoto con otro heterocigoto. ¿Cuántos tipos de gametos forma él? 2 elevado a. ¿Son distintos? Sí, 2 elevado a 1. Dos tipos de gametos. Unos llevan A mayúscula, otros llevan A minúscula. Y el otro, papá, profesor, lo mismo. A esto les voy a poner como si fueran espermatozoides para que quede claro que son gametos. Y los de la mamá, óvulo y óvulo. Métanlo a un tablero de Punet y aprovechan de practicar. Ponga pausa. Volvió de pausa. Muy bien. Entonces los gametos del papá, A mayúscula, A minúscula. Los de la mamá, A mayúscula, A minúscula. ¿Cómo salieron los hijos? Genotipo. Vaya leyéndolos. Homocigoto dominante. Muy bien. Genotipo. Heterocigoto. Genotipo. Heterocigoto. Genotipo, homocigoto recesivo. Ahí está la F2, pues. ¿Está bien? Fenotipo, con F. Fenotipo, amarillo, 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 verde. 3/4 amarillos es a 1/4 verde. 75% de semilla amarilla, 25% semilla verde. Profesor, este individuo y este tienen el mismo fenotipo, pese a que tienen distinto genotipo. Claro, el fenotipo es amarillo, fenotipo amarillo, pero su genotipo es homocigoto dominante, genotipo heterocigoto. ¿Está bien? ¿Cómo distinguir, profesor? ¿Cómo podríamos saber el genotipo de un individuo que presenta el carácter dominante? Haciendo un cruzamiento retrógrado, que vamos a verlo en nuestra clase de genética parte 2. Entonces, vamos al tiro con la tercera ley de Mendel para que quede completa esta parte. ¿Qué dice la tercera ley de Mendel? Ley de la segregación independiente. Dice que la segregación de un par de factores es independiente de la segregación de otro par. ¿Ok? Ley de la segregación independiente. ¿Qué quiere decir, profesor? Que estos genes se segregan durante la formación de gametos, pero en forma independiente de la segregación de este par. Profesor, y esa tercera ley de Mendel, o segunda ley de Mendel, depende de cómo se vea, ¿no es cierto? ¿Es válida para todos los casos? No, no es válida para los genes ligados. La tercera ley de Mendel, la ley de la segregación independiente,
no es válida para genes ligados. ¿Ah? Ya vimos genes ligados al sexo, así lo tengo grabado aquí en el canal. Pongámosla en práctica entonces. Primero, ¿qué tiene que preguntarse usted siempre? ¿Cuántos genes tiene este papá que vamos a cruzarlo con él? 4. Los gametos, ¿cuántos van a llevar? 2 nomás, pues. Muy bien, 2 nomás. La mitad, pues. ¿Cualquiera podría llevar un gameto A grande con A chica? No, lleva solo un gen de cada par, no puedes llevar los dos de A. ¿Cuántos tipos de gametos formaría este individuo? 2 elevado a. ¿Son distintos? Sí, 1. ¿Son distintos los alelos acá? Sí, 2. 2 elevado a 2. 4 tipos de gametos. Intenta hacerlos. Sin olvidar lo siguiente. Si el papá tiene 4 genes, los gametos tienen 2. Uno de cada par. ¿Cómo les fue? Y el otro papá, profesor, también. Entonces, ¿podría ser el gameto B? No. ¿Podría ser el gameto A? ¿Sí o no? No. No, porque si el papá tiene 1, 2, 3, 4 genes, los gametos llevan 2, uno de cada par. Ah, entonces, ¿cuáles podrían ser? A grande con B grande, claro, ambas mayúsculas, mayúscula con minúscula, minúscula con mayúscula y ambas minúsculas. Ahí están los 4 tipos de gametos. No se olvide de esta diapositiva. Se la voy a preguntar en las pruebas. ¿Ya? Si el papá tiene 10 genes, los gametos llevan 5. Uno de cada par. No se olvide de eso. Si el papá tiene 1, 2, 3, 4 genes, los gametos llevan solo uno de cada par. Si el papá tiene 4, llevan 2. Ahí está. Ahí está. ¿Y los de la mamá, profesor? Ahí está. Entonces lo invito a usar un tablero de Punnett. ¿Ya? Ahí está. Se ponen los gametos de un papá entonces en la primera fila y en la primera columna los del otro papá. A grande, A grande, B chica, A minúscula, B mayúscula y ambas minúsculas. Y lo mismo acá. Y va juntando los gametos. ¿Ya? Hemos terminado así entonces esta primera clase de genética, aunque ya está grabada la de herencia ligada al sexo. Que esté muy bien, niñas, niños, sigan cuidándose mucho y no se olviden que independientemente del genotipo, todos podemos tener el fenotipo genio. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.